mostraba yo, que inclusive la transmisión puede ser a través del huevo, es decir, que muchas veces el pollito puede venir infectado ya. Puede haber una transmisión transovárica en este caso de este tipo de tifoidea. Para solo dar un dato, en Santa Cruz sabemos que está la mayor avicultura del país y muchas granjas de Santa Cruz están afectadas de salmonelosis. Es decir, que tienen pérdidas considerables por la disminución en la postura, o sea, el porcentaje de huevos diarios disminuye y lo que es peor, hay cada vez muerte de algunas de las aves por salmonelosis. Entonces es difícil, ya cuando entra la salmonela a una granja, es difícil sacarla, por cuanto entre medio de las gallinas enfermas también hay las portadoras asintomáticas que difunden la enfermedad. Se calcula que salmonela causa pérdidas económicas en Santa Cruz, solo en Santa Cruz, alrededor de los 10 millones de dólares año. Entonces hay pérdidas considerables. Por eso es que ellos están implementando un programa de lucha de control y erradicación de salmonelosis en las aves. Para tranquilidad, hablaba yo que se puede transmitir a través del huevo, tanto Pullorum como Gallinarum, que son las dos especies que afectan a las aves, no tienen acción en el humano, es decir, normalmente no podemos contaminarnos con esas especies, con esas serovariedades de salmonela. Y eso está a nuestro favor, pero la enfermedad, si permanece en las granjas, va a causar enormes pérdidas económicas. Siga, por favor. Siga. Doctor, la pullurosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, de curso principalmente agudo, propio de aves jóvenes que afectan las aves domésticas como silvestres, caracterizada por alta letalidad. Esto se caracteriza por ser una diarrea blanquecina, pertinaz y producida por un microorganismo denominado que es la salmonela. O sea, por eso hay Salmonella gallinarum, generalmente la tifoidea en aves mayores. Y Salmonella pullorum, que es la que produce la pullorosis, como está ahí en el título, afecta a las avesitas recién nacidas o la primera semana de edad. Ahí vemos una lesión cutánea por salmonelosis. Que es muy rara, ¿no? Pero se presenta. Y eso sería todo, doctor. Bueno, volvamos a pantalla. Preguntas para mis compañeros Gary y Juan Pablo. Nadie quiere preguntar. ¿Hay alguna diferencia en las características celulares entre las dos especies de salmonella, es decir, entre Bongori y entérica? ¿Han leído algo sobre eso, Juan Pablo? En realidad no hay una diferencia en cuanto a morfología o características. La única diferencia que se halla es la especificidad de especie, que en el caso de las entéricas y sus serovariedades está más afectando a las diferentes especies de animales domésticos en particular y al humano. En cambio, la Bongori, como dijimos, está más afectando a animales de sangre fría. Doctor, yo tengo una duda. Sí. En la Salmonella Bongori, si uno agarra alguno de los animales de sangre fría, por decir una tortuga, y yo no me lavo las manos después y como algo, ¿ahí recién me transmito? Claro, o sea, en la manipulación, la Bongori rara vez se la ha visto afectando a un humano. Son contados los casos. Pero siempre debemos recordar que a veces estamos con inmunodepresión, es decir, con nuestras defensas bajas. A veces tenemos algún problema de salud, ¿verdad? Y entonces no sabemos responder.
Entonces, si una persona en esas condiciones manipula uno de estos animalitos que puede estar afectado de Salmonella Bongori, es obvio que se puede infectar. Y lo ideal y lo que se debe hacer es que por más que uno sepa la condición de su mascota, después de manipular la mascota, debe uno lavarse adecuadamente las manos, eso es lo ideal. Imagínese si usted sabe bien que la propia tortuga está en el suelo, en la tierra, está escarbando, allí hay materia fecal, no solamente salmonela, sino otras más. Entonces, siempre se recomienda, aún con nuestros perritos, nuestros gatos, después de acariciarlos, después de alzarlos, es siempre bueno hacerse una higiene, por lo menos de las manos, para evitar esta y cualquier otra enfermedad. Muchas gracias, doctor. De Ariane. Bueno, creo que no hay más. Bueno, Doctor, bien, pero esperaba más Juan Pablo y Gary. Esperaba un poquito más de impulso en cuanto a enfermedades animales. Se ha dicho las principales y está bueno, pero hay mucha más información. Hay temas en los cuales no sabe qué es lo que va a poner uno de tanta cantidad que hay de información. Y hay otros temas en los cuales hay ausencia de información o hay menos cantidad. En Salmonella, así como en Escherichia, como en Bacillus, como en Mycobacterium, como en Listeria, y de los que me recuerdo, en Clostridium, la información es súper abundante, entonces ahí también tomo en cuenta en qué medida. De todas maneras está razonablemente bien Gary y Juan Pablo. Bueno. Sí, sí, doctor. Ya. Ahora a continuación vamos a pedirle a nuestros compañeros Erwin y Leslie que presenten el siguiente tema, que es el género Corynebacterium. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar del género Corynebacterium, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. Somos el grupo D. Los integrantes somos Supepi Martínez Erwin Eduardo y Hurtado Mercado Leslie Alejandra. El grupo taxonómico. La familia Corynebacteriaceae, que incluye los géneros Corynebacterium y Turicella, está ubicado taxonómicamente en la clase Actinobacteria del orden Actinomycetales. A ver, no la pasen. Su fotografía es muy buena y nos permite indicar que por qué se utiliza el término Corynebacterium, que quiere decir precisamente formas de bacilos nudosos o abultados en los extremos. Lo estamos observando en la fotografía que usted. Sí. Por favor. Género en estudio. Corynebacterium es un género de bacterias perteneciente a la clase Actinobacteria, cuyos miembros se caracterizan por ser gram positivos y exhiben dos o más formas estructurales durante su ciclo de vida. Es decir, son pleomórficas, no son móviles ni encapsulados y no forman esporas. La historia del género Corynebacterium. El género Corynebacterium fue creado por Leishman y Neumann en el año 1896 para ubicar taxonómicamente a los bacilos de la difteria. El género fue definido basándose en características morfológicas. Corynebacteria proviene del griego corone, bastón nudoso, y bacterión, bastoncillo. Lo que acabábamos de explicar en su fotografía anterior, ¿verdad?
pero aquí también resalta que este género se comenzó a estudiar por un problema de salud en los humanos, sobre todo en niños. La mayoría de ustedes, por ejemplo, durante sus primeros años de vida, han sido vacunados contra la difteria, una enfermedad que es producida, como vamos a ver más tarde, por Corynebacterium diphtheriae, que es una enfermedad que afecta, que se podría confundir inclusive con el coronavirus, porque afecta principalmente al área de la zona de las amígdalas, de la faringe, de la laringe, de todas esas zonas, provocando un daño que puede provocar la muerte del niño. O sea, es una enfermedad que a nivel mundial se la vacuna para evitar brotes graves de difteria en los niños en particular. Siga. Taxonomía del género. Dominio, bacteria. Filo, actinobacteria. Clase, actinobacteria. Subclase, actinobacteridae. Suborden, actinomycetales. Suborden, Corynebacteriinae. Familia, Corynebacteriaceae. Género, Corynebacterium, Leishman y Neumann. Su año de los inventores, doctor. Entre las especies que tenemos la Corynebacteria Difteriae. Difteriae, Corynebacterium amicolatum, Corynebacterium aquatium, Corynebacterium bovis, Corynebacterium caspium, Corynebacterium parvum, también llamada Propionibacterium agnes, Corynebacteria equi, Corynebacteria glutamicum, Corynebacteria aemoliticum, Corynebacteria heikeum, Corynebacteria renale, Corynebacteria striatum, Corynebacteria ureliticum, Corynebacteria cerosis. Ya, como están viendo, en realidad hay más de 40 especies que tiene el género Corynebacterium, pero de ahí habría que resaltar el Difteriae, que es particularmente, como dije, en humano, el bovis, el equi, el renal. Los otros tienen menor importancia, inclusive hay algunos en la industria de los saborizantes, muchos de estas son como productores de saborizantes en los alimentos. Ahí tenemos el Corynebacterium glutamicum, tiene que ver con gluten. En fin, hay varios que favorecen el desarrollo de nuestra vida al ayudarnos a transformar ciertos alimentos. También he mencionado que hay los patógenos, que seguramente ya los veremos enseguida. Siga. Entre las especies patógenas en el campo de medicina veterinaria existen 4, son las especies que afectan a los animales. Entre esas está la Corynebacterium piógenes, Corynebacterium renale, Corynebacterium spedotuberculosis, Corynebacterium equi. En el campo médico humano también tenemos la más conocida como Corynebacterium Difteriae. Difteriae. Va a seguir mi compañera, doctor. Ya. ¿Ya, compañera? Buenas tardes.
Estamos con problemas de su audio. Su internet parece que ¿Se está. escucha? Ahora sí. Puede continuar su Pepi usted hasta que la compañera responda. Ya, doctor, su hábitat, las corinebacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza, encontrándose en el suelo, el agua, productos alimenticios y también en la mucosa y piel del hombre y de animales. Algunas especies son más conocidas por sus efectos patógenos en humanos y otras en animales. Su hábitat, la especie patógena de corinebacteria más conocida es Corinebacteria diphtheriae, que adquiere la capacidad de producir la toxina diftérica. Otras especies patógenas del hombre son Corinebacterium amicolatum, Corinebacterium striatum, Corinebacterium jayceum, Corinebacteria ureaticum y Corinebacteria cerosi. Todas estas especies son patógenos de especial en pacientes inmunodeprimidos. O sea, nada tiene que ver con hábitat ahí, ¿no? Ya. Lo de la izquierda sí está hábitat, pero el de la derecha más habla de las especies. Ya, vamos. En la Corinebacterium piógenes, esta bacteria puede producir en bovinos, ovinos, caprinos y cerdos los siguientes trastornos: mastitis crónica o aguda que tiende a presentar, como se puede ver en las imágenes, doctor. Sí. Factores de virulencia. La toxina diftérica es el principal factor de virulencia del Corinebacterium diphtheriae. Solo las cepas toxigénicas producen esta potente exotoxina AB, propiedad que resulta al quedar la bacteria infectada por un virus. Esta toxina proteica se produce en el lugar de la infección y se dispersa a través de la sangre para ocasionar la sintomatología clínica de la difteria, provocando lesiones en las vías respiratorias, la orofaringe, el miocardio, miocarditis que en ocasiones procede a una insuficiencia cardíaca mortal. El sistema nervioso, con afectación preferente sobre las fibras motoras, provocando parálisis. Y los riñones, gracias a esta toxina, el microorganismo no necesita penetrar en la sangre para producir los síntomas sistémicos de la enfermedad. O sea, en este caso se está refiriendo exclusivamente a la difteria en humanos, que está basada su patogenicidad, se basa casi exclusivamente en la potente toxina que ella elimina, una exotoxina, como lo ha dicho usted. Pero para que produzca la bacteria esta toxina, para que el Corinebacterium diphtheriae elabore, sintetice esta toxina, debe ser parasitada por un fago, por un bacteriófago, un virus, que ayuda a la producción de esa toxina. Y la enfermedad es grave, causa muerte, tiene elevada mortalidad en niños, sobre todo en niños menores de 1 año. Entonces, como ven, produce desde problemas a nivel cardíaco y problemas a nivel de riñón, y sobre todo si la bacteria logra ingresar
a meninge va a provocar problemas nerviosos. Siga. Doctor, buenas tardes. Enfermedades, algunas especies de Corynebacterium afectan a los animales. Por ejemplo, las más reconocidas, digamos, y las más importantes son Corynebacterium pyogenes. Esta bacteria puede producirse en bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. Causa mastitis crónica o aguda, que se transmite ya por las moscas. Se dice. También está la... ¿Sí? No, porque le vuelvan al lugar donde estaba su diapositiva, porque estamos mirando. Ahí Ya. se pasó. Ya. En las especies patógenas. Más adelante. Una más. Una más. Hábitat. Ahí está. De eso estaba hablando, ¿verdad? Sí. Hábitat. Las Corynebacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza, encontrándose en el suelo, el agua, productos alimenticios y también en la mucosa y piel del hombre y los animales. Algunas especies son más conocidas por sus efectos patógenos y en humanos también. Ahora pasamos a... Ya nos habló de eso. Sí. También ya su compañero mencionó esto. Siga la siguiente. Ahí. Yeah. No hablo de cada una de las enfermedades más principales en los animales. Mejor pase, porque nada tiene que ver renal, esto. Que esta... ¿Hay alguna diapositiva que continúe? No. No. Hasta ahí nomás la presentación, no tiene otras diapositivas. Yo tengo una diapositiva, pero no está completa. ¿Puedes compartirla, Leslie? Puede compartir, Leslie. Comparta la pantalla para que veamos sus diapositivas. No tiene problemas con su internet, ese es el tema. No sé, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, doctor. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Nada más que no los veo. Doctor, Bueno, una consulta. sí, le escucho. Nuestra compañera habló sobre la Corynebacterium pyogenes, que eso era una bacteria que daba la mastitis crónica o aguda.
Sí. ¿Esa bacteria solo afecta a la mastitis? No, puede producir diferentes abscesos en diferentes partes del organismo del animal. No solo mastitis. Mastitis es una de las enfermedades más importantes producidas por Corynebacterium pyogenes, pero ya últimamente el Corynebacterium pyogenes se lo reconoce como Rhodococcus, una información que está manejando un poquito vieja. Pero vamos a ver, ellos han hablado, ¿verdad?, del grupo taxonómico que está ahí. Han mencionado que quienes investigaron sobre la historia. Se está viendo lo que estoy pasando, ¿verdad? Porque he perdido la imagen Sí, de doctor, ustedes. se ve. Ya, ¿verdad? Ahí hablamos de que inclusive Klebs, el que descubrió la Klebsiella, también trabajó con pacientes con difteria, con niños con difteria, pero inclusive se ve que Loeffler, uno de los que más trabajó con la bacteria, al final quedó a un lado y fue llamado Corynebacterium, el género, cuando debía dársele en realidad a partir de Loeffler su denominación. La división, la caracterización es como han mencionado: bacteria, reino bacteria, división actinobacteria, clase actinobacteria, orden actinomycetales, familia Corynebacteriaceae y el género Corynebacterium. Presenta aproximadamente 68 especies, de las cuales 31 se han aislado exclusivamente de humanos, o sea que una gran cantidad de estas especies se aíslan y afectan al humano. Inclusive hay uno que se llama Corynebacterium pilosum, que normalmente se ubica en nuestras axilas y es el motivo por el cual cuando sudamos, cuando hacemos ejercicio o cuando no hacemos una higiene muy apropiada de nuestro cuerpo, el mal olor proviene precisamente de la muerte de esa bacteria a nivel axilar o de otras zonas del cuerpo. La más importante en los humanos es el Corynebacterium diphtheriae, que como ven en la garganta se puede ver de ese niño, se forma un subvelo horrible y dificultoso que provoca dificultad para respirar y generalmente el niño muere no solo por la toxina, sino también por falta de aire. Las otras especies no tienen mayor importancia como el urealítico en el humano, pero sí resaltan aquí el Corynebacterium renale, el pseudotuberculosis y el ulceran, que son las tres especies que más importan en medicina veterinaria. Hay una enorme cantidad de especies que no son patógenas del Corynebacterium. Algunos son importantes en la producción de aminoácidos. Recuerden bien que los aminoácidos son la base de la producción por su enorme capacidad o contenido de aminoácidos. También hay el Corynebacterium glutamicum, que elabora, que sintetiza el ácido glutámico, que es un producto muy utilizado como saborizante, decía hace rato. ¿Cuál es el hábitat de los corynebacterium? Son miembros de la microbiota normal de la piel y membranas mucosas de humanos y animales. En el suelo, agua y alimentos también se pueden encontrar. Hay especies no patógenas como el Corynebacterium bovis, el Cerosis, el Multisim, que están en la piel de los humanos, al igual que decía yo, el Pilosum. La falta de higiene favorece la persistencia de las bacterias en locales, en camas, comederos, bebederos, en las heces y el polvo. Entonces, si bien están presentes en la piel y membranas mucosas, a varios hábitats. Esto no interesa. ¿Cuáles son sus características celulares? Quimiorganótrofas, o sea que se alimentan de productos químicos orgánicos. Tienden a un pleomorfismo, es decir, que su morfología no es permanente, que pueden presentarse bajo diferentes formas. Y vean ustedes, son parcialmente parcialmente bacterias alcohol ácido resistentes, es decir, que a veces se logran colorear muy débilmente bajo esta técnica. No tienen cápsulas, no tienen esporas, no tienen flagelos
y claro está, se reproducen por simple división binaria como todas las bacterias. Ya lo dije, no tienen flagelos, por tanto no tienen motilidad y su tamaño varía entre 2 a 6 micrómetros de largo por 0,5 de diámetro. Su agrupación es irregular como letras chinas o empalizadas, como podemos ver en las figuras de arriba y de abajo, no la del centro. O sea, tienden a formar a mostrar una formación extraña que pareciera que estuviéramos viendo letras del alfabeto chino. Sus características de cultivo, pero pueden vivir en los diferentes ambientes. Es decir, pueden vivir como aerobias, como microaerófilas, como capnófilas y como anaerobias facultativas. Es decir, que la presencia o ausencia de oxígeno no es algo que vaya a limitar el crecimiento de las bacterias. Crecen, no son fáciles de cultivar, pero los medios más utilizados son agar sangre, chocolate, telurito de potasio, agar y caldo de Loeffler y en el agar McConkie. Su periodo de incubación aeróbicamente varía entre 24 a 48 horas, que es el tiempo de generación que tienen este tipo de bacterias. Necesitan en algunos medios y algunas cepas que se le adicione componentes en vitamina B, biotina sobre todo. ¿Para qué? Porque algunas otras requieren inclusive un ácido paraminobenzoico para su desarrollo. La mayoría de las colinebacterias crecen mejor en medios enriquecidos, sobre todo con sangre o lisados de cerebro-corazón, y en algunos casos es importante adicionarles un lípido conocido como TIN80. Sus colonias presentan diferentes formas. Son pequeñas, grisáceas, como podemos ver en la parte de abajo. Tienen un aspecto granuloso, translúcidas, son convexas con bordes continuos y tienden un color a ser blanco amarillento en los medios de cultivo de Loeffler. Normalmente en ciertos medios pueden presentar centros negros o bordes dentados como algunas de sus especies, como estamos mostrando en la figura de arriba. Más cultivos, como siempre, colonias de color crema muy pequeñas y distribuidas en todo el medio del cultivo. Son catalasa positivas, es decir, como estamos mostrando en la figura de la mano derecha, ahí vemos, esta es la reacción de catalasa, utilizando, ya sabemos bien, agua oxigenada, una gota de agua oxigenada, y poniendo en contacto la colonia, parte de la colonia bacteriana, si forma estos grumos es que son catalasa positivos. En cambio, en catalasa negativo no hay reacción. Son también positivos, como podemos ver, es decir, que hay un cambio. Normalmente la urea es así normal, y cuando se inocula hay producción de un color violáceo que está mostrando que hay una ureasa. Y hay oxidasa positiva también, en este caso, por el color presente en la reacción. Entonces, hay pruebas bioquímicas que nos permiten. Corynebacterium pseudotuberculosis, ¿qué hace? O sea, una de las principales especies en los animales. Produce la linfoadenitis gaseosa en los ovinos, caprinos y rara vez en las vacas, en los bovinos. La linfadenitis, como estamos en la fotografía del centro, muestra claramente una inflamación notable de los ganglios retrofaringeos, ¿verdad? Entonces, linfadenitis quiere decir inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente del área del cuello. Y lo que está mostrando en la parte de arriba es el seccionamiento o abertura de uno de estos ganglios, que puede mostrar zonas gaseosas con pus, inclusive debido a la acción de la bacteria. Y como dice aquí, la infección se caracteriza por la formación de abscesos y un aumento del tamaño de los ganglios. Estos son los abscesos y el aumento del tamaño de los ganglios. El tratamiento siempre va a ser con antibióticos, sobre todo sobre la base de penicilina, tetraciclina, eritromicina, cefalosporina. Y como medio de evitar la difusión, se requiere separar al animal afectado y en lo posible eliminar
de forma frecuente el producto que desechan o que botan a través de esos líquidos emanados del absceso. Ahí volvemos a ver la fotografía del ganglio implantado. Aquí vemos una inflamación producida en equinos, que se llama una linfangitis ulcerativa en equinos. Una especie produce problemas a nivel del riñón y otras producen mastitis. O sea, hay la pseudotuberculosis, que es la más importante, produce linfangitis en caprinos, ovinos y a veces en bovinos. La misma especie produce la linfangitis ulcerativa en los equinos. La especie Corynebacterium renale produce problemas a nivel del riñón de bovinos en particular, y la ulceram produce mastitis graves en los animales. Ahí está la linfadenitis gaseosa en ovinos caprinos, que ya mencioné en la lámina. Doctor, Y en los disculpe. equinos, sí. En otras palabras, el linfoadermis gaseosa deberían hacer todo lo que vienen a hacer los abscesos. La linfadenitis gaseosa significa inflamación de las cadenas ganglionares. Y primero hay una inflamación y hay acumulación de pus. Entonces, con el tiempo, ese pus se va secando y endureciendo, por eso se llama gaseosa, que tiene el aspecto de cáscara de huevo. Y en la misma Corynebacterium pseudotuberculosis, que afecta a los ovinos, caprinos y a veces a bovinos, produce estas lesiones en los equinos, linfangitis ulcerativa en equinos. Como vemos claramente, aquí es producida por Corynebacterium pseudotuberculosis. En este caso, no solo afecta a los ganglios, sino que afecta a los conductos linfáticos. Por eso linfangitis significa inflamación de los conductos linfáticos. Y es tan grave la infección, si no se hace tratamiento, que ulcera y permite la abertura de herida. La infección puede diseminar por otras partes del organismo del animal. El Corynebacterium renale, como su nombre lo indica, actúa a nivel del sistema urinario, sobre todo de los bovinos. Los bovinos son los más afectados, pero otras especies también se pueden infectar cuando hay una infección que afecte a varios animales en una granja. Se dice sobre todo bovinos, pero si existen porcinos, también en los porcinos puede ser causa de cistitis y pielonefritis. La pielonefritis no es otra cosa que la inflamación y daño a nivel de la pelvis renal. Esta bacteria, el Corynebacterium renale, es la más importante infección del sistema urinario de los bovinos y se difunde rápidamente cuando uno o dos animales están infectados, es decir, que se puede diseminar fácilmente la enfermedad. El tratamiento se logra buen resultado con penicilina, igual que en nuestro caso streptomicina, kanamicina, eritromicina y polimicina B. Ahí volvemos con Corynebacterium renale. Podemos ver claramente los daños a nivel, como dice aquí, pielonefritis aguda, como numerosos puntos blanquecinos, como podemos ver ahí. Son pequeños abscesos, áreas de necrosis, microfocos supurados en la corteza renal. Entonces es una causa que provoca serios daños en el organismo del animal, particularmente de los bovinos. Y por último, el Corynebacterium urcerans, que produce mastitis en hembras, sobre todo en bovinos.